Mis queridos hermanos, Dios los bendiga grandemente. Es un gusto estar aquí una vez más. Le doy la gloria a Dios porque me ha permitido una vez más estar aquí, haciendo lo que más nos gusta hacer. Y es compartir la palabra del Señor. Amén. Hoy tenemos un pasaje bien bonito. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los milagros más extraordinarios de Cristo. Y está en el libro de Juan, capítulo 5. Y se trata del paralítico de Betesda. Amén. Antes de entrar en materia, vamos a colocarle este tiempo al Señor. Amén. Padre, en esta hora, mi Rey, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Padre, gracias por permitirnos una vez más, mi Rey, estar aquí, Señor. Haciendo lo que más nos gusta, compartir tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú, mi Rey, entronado en el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor. Te pedimos que seas tú tomando el control, mi Rey, de esto que vamos a hacer ahora, Padre, porque tu palabra va a ser expuesta, Señor. Por eso te pedimos, mi Rey, que seas tú entronado en el hogar de cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre, Señor, mi Rey. Toma el control de todas las cosas, Padre. Gracias te damos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, estamos en Juan capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 18. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Amén. Entonces, vamos a mirar qué nos dice la palabra. Dice que después de estas cosas había una fiesta de los judíos, ¿sí? Nosotros sabemos que los judíos tienen muchas fiestas importantes, ¿sí? Ellos celebran muchas cosas. Dentro de las fiestas más importantes que ellos tienen está la fiesta de la Pascua, Pentecostés, Purim. Entonces, la Biblia nos dice que era una fiesta, ¿sí? Y también nos dice la palabra que de tiempo en tiempo, leemos en el verso 4, que de tiempo en tiempo un ángel descendía y tocaba el agua, ¿sí? Y se dice que todo el que lograba entrar al estanque en ese momento era sanado. Este estanque se llamaba Betesda, y Betesda significa casa de los olivos o casa de la misericordia, ¿sí? Y hay una cosa que nosotros vamos a ver aquí, y es que dice que había una multitud de personas enfermas. Dice en el verso 3 que había ciegos, había cojos, había paralíticos, que todos estaban ahí expectantes. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta aquí es que dice la palabra en los versículos que vamos a seguir, dice que el Señor pasaba por ahí, que Cristo pasaba. Pero todas aquellas personas estaban dedicadas mirando todos al estanque, porque ellos esperaban que el estanque descendiera el ángel y se moviera para ellos meterse. Todos estaban con la mente colocada así mirando el estanque y no se percataron, obviaron que la verdadera salvación está ahí. Es lo primero que nosotros vemos aquí, ¿sí? Que todos estaban pendientes de lo que pudiera pasar en el movimiento del agua. Y cuando la verdadera salvación llegó, cuando llegó lo que verdaderamente los podía salvar en todo sentido, ellos lo obviaron, ¿sí? Como si tuvieran una venda colocada. Y así somos nosotros hoy en día también. A veces nosotros estamos en estos tiempos que vivimos imbuidos, nosotros estamos pendientes de todas las cosas que hay a nuestro alrededor. Tenemos trabajos, negocios, cosas, ¿sí? Y obviamos la presencia del Señor. No tenemos en cuenta que ahí está Él para ayudarnos, ¿sí? Que está pendiente de nosotros,
que su espíritu está alrededor nuestro. Y estamos como esas personas mirando el estanque. Amén. Entonces, sigue diciendo la palabra que en el verso 5, vamos a leer del verso 5 y 6. Dice, había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Sí? Cualquiera de nosotros pensaría que esta pregunta estaba como de más, ¿verdad? Porque era una persona que dice la palabra, tenía casi 40 años de estar postrado a un camastro, sí, que era más o menos como una litera, podríamos decir. Y cualquiera pensaría que preguntarle a esta persona, ¿quiere ser sano? Uno dice, pues está como de más, ¿verdad? Porque ella le puede decir, pues sí, obvio, quiero ser sano. Pero resulta que el Señor, aparte del padecimiento físico que le ve a esta persona, el Señor también estaba preocupado también por su interior, porque lo más probable era que esta persona tuviera marchito su interior, su corazón, como lo tenía paralizado el cuerpo. Y en tantísimos años que tiene de estar postrado en esa litera, pues su espíritu ha tenido que menguar muchísimo. Y aquí nos damos cuenta que el Señor también estaba preocupado por su parte interior también. Eso por un lado. Y lo otro es que cuando el Señor hace esta pregunta, ¿quiere ser sano? El Señor, recordemos que Dios, yo siempre les he dicho que el Señor es caballero. El Señor primero toca, como dice la palabra. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno abre, pues yo entraré. Entonces, yo siempre he dicho eso, el Señor es caballero, el Señor no se mete con lo que nosotros hacemos. Somos nosotros los que inclinamos nuestro oído, inclinamos nuestro corazón al Señor, nos entregamos verdaderamente. Es algo que nosotros amamos y anhelamos en nuestro corazón. ¿Sí? Porque el Señor, como dice uno normalmente, no le gusta que prendamos empujados, ¿sí? Hay un dicho que dice así, es decir, las cosas a la fuerza. Entonces, en el Señor no es así, en el Señor es algo voluntario. Entonces, miren que aquí en este pasaje el Señor le hace esta pregunta, ¿verdad? Y dice que le dice, ¿quieres ser sano? Y miren lo que responde él. En el verso 7 dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando éste se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Entonces, vemos que este señor de pronto quizás pensaría que cuando Cristo se le acercó diría, bueno, ¿será que de pronto este viene y me carga y me lleva antes que los demás? De pronto él se pudo haber imaginado eso, que él le hacía la pregunta, era por eso. Pero Cristo quería que él quitara su mirada del estanque y la colocara en él, porque eso es lo que el Espíritu de Dios hace por nosotros. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que quitemos la mirada de las otras cosas, porque como hablábamos ahorita, ponemos nuestra fe en muchas otras cosas, le damos más importancia a las cosas que nosotros estamos viviendo que lo verdaderamente importante. Entonces el Señor quería que él fijara su mirada en él, su confianza en él antes que en el estanque, que es lo ideal para nosotros los cristianos, que esa confianza absoluta esté en el Señor. Y a veces por las circunstancias que pasamos, a veces porque no creemos del todo, nosotros fallamos en esa parte, que la confianza siempre flaquea en nuestro Señor. Y mire lo que dice el verso 8. Mire lo que el Señor le dice. El Señor le da una orden. Dice Jesús, levántate, toma tu lecho y anda. Miren la orden que el Señor le da. Levántate, toma tu lecho y anda. Y dice que al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era el día de reposo. Miren que cuando el Señor le da esta orden a este señor, aquí dice en el verso 9 que al instante aquel hombre fue sanado, ¿sí? Y se levantó y anduvo. Este señor no se puso a pensar absolutamente nada.
Este señor no dijo, bueno, pero yo tengo casi 40 años de estar aquí, ¿cómo es que tú me dices que me levante? ¿Y cómo me levanto si yo no puedo? El Señor no cuestionó, Él no puso en duda la orden que Cristo le había dado. Él inmediatamente creyó en su corazón que Él de verdad podía levantarse. Y miren que no solo eso, sino que también Él le dice, toma tu lecho. Es el hecho que simboliza el yugo, simboliza la atadura, simboliza los grilletes, simboliza todas las cosas que a nosotros nos atan en este mundo. Y él le dice, cógelo. Cógelo porque ya no lo vas a necesitar más. Cógelo porque ya tú ahí no te vas a acostar. Porque a partir de este momento tú quedas sanado. ¿Sí? De pronto nosotros, bueno, la Biblia no es explícita, dice que en este estanque, dice que venía el ángel y tocaba y las personas eran sanadas. Puede que sea cierto, puede que sea una leyenda, pero nosotros tenemos en la palabra, la palabra nos dice de las cosas que el Señor, de las que el Señor se valió para poder sanar. Hay testimonio en la Biblia de que el Señor se valía de cualquier cosa. Por ejemplo, vemos en Segunda de Reyes que esta persona de Naamán tenía la lepra, por ejemplo, y dice que se le mandó a que se metiera en el río Jordán 7 veces. También vemos en este mismo libro de Segunda de Reyes, cuando Eliseo muere, dice que iba un cadáver y dejaron caer el cadáver en la tumba, y dice que cuando tocó los huesos de Eliseo, este cadáver cobró vida. Esto está en Segunda de Reyes 13. También la Biblia nos habla acerca de la sombra de Pedro, que cuando pasaban, dice que las personas eran sanadas. Entonces, la Biblia nos enseña que el Señor se vale de muchas cosas para lograr su propósito, en este caso la sanidad. ¿Sí? Entonces podemos creer que en este estanque también el Señor podía utilizarlo para obrar el milagro, ¿verdad? Pero Cristo quería que él no mirara allá, sino que lo mirara a él, ¿sí? Y así fue. Y entonces por eso es que este Señor no duda. Fíjense que no duda, que es la parte importante aquí. Yo siempre he dicho que el cáncer de nosotros los cristianos es la incredulidad. Cuando nosotros comenzamos a fallar ahí, cuando nosotros comenzamos a cuestionar, cuando nosotros no comenzamos, dejamos de creer, ahí es donde viene el inconveniente. ¿Y será que nosotros, al igual que este señor, que no duda cuando Dios le dice, levántate, coge ese camastro porque ya tú no lo vas a usar? ¿Será que nosotros tenemos ese grado de fe que tuvo él, que él no la dudó, él no lo pensó, él inmediatamente actuó, él no se puso a cuestionar absolutamente nada? Entonces, esta es una pregunta que nosotros nos debemos hacer. Si en verdad nosotros creemos verdaderamente, si en nuestro corazón, porque de boca podemos creer, y es muy fácil con nuestra boca, ¿verdad?, decir. Pero una cosa es eso y otra es lo que nosotros verdaderamente creemos. Que la palabra de Dios, por ejemplo, me dice que Él está delante de mí como poderoso gigante que me guardará, me cuidará. También la palabra me dice que Él murió en la cruz del Calvario por todas las enfermedades, y cuando yo cito esa palabra, ¿será que yo en mi corazón creo verdaderamente? También cuando el Señor me dice que ninguna plaga tocará mi morada, ¿será que cuando yo estoy orando y estoy recitando esa palabra, será que yo la creo verdaderamente en mi corazón y no pongo en duda lo que Cristo puede hacer por mí? Cuando yo tomo esa decisión, cuando yo acepté a Cristo en mi corazón, ¿será que yo verdaderamente creo lo que la palabra dice y no lo cuestiono como no lo hizo este hombre, este paralítico? Y era algo, miren que definitivo, porque miren que el versículo dice que él le dice que se levante y que tome el camastro. Es decir, ya tú no lo vas a necesitar más. Y como les decía ahorita, esos son los inconvenientes, ataduras, grilletes que nosotros hoy en día podemos tener. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, traemos cualquier cantidad de cosas. Pero cuando nosotros lo conocemos a Él, la palabra nos enseña que Él, nuestros pecados, dice que los tira al mar del olvido. Sí, ya nosotros no somos ya esclavos del mundo, no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de lo que el enemigo quiere hacer. Y esa es
algo que nosotros tenemos que creer. Eso hace parte de nuestra identidad en Cristo, que nosotros sabemos que Él nos limpió, y es deber y obligación de nosotros como siervos de Dios permanecer en esa línea. Por eso nosotros le oramos al Señor que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que nos ayude a permanecer. Nosotros podemos hacerlo, estamos en capacidad de hacerlo, ¿sí? Porque eso es lo que Cristo hace en nosotros, cuando nosotros verdaderamente nos entregamos. ¿Hay inconvenientes? Sí, hay inconvenientes, hay problemas, claro que sí, porque el enemigo nunca se queda quieto. Él siempre hace como el buen pescador, tira amplia la red para mirar a ver qué pesca, para mirar a ver en qué nosotros nos puede agarrar y tenernos ahí. Pero nosotros que somos fieles siervos de Dios debemos permanecer. Debemos nosotros ser obedientes. Recuerden que siempre las cosas en el Señor son como una mancuerna, ¿sí? Son como eslabones de una cadena. Entonces es importante que nosotros tengamos eso en cuenta. Entonces miren que lo que ataba a este hombre, el Señor lo libró, el Señor lo quitó. Ya ese camastro no iba más, como tampoco va más ninguna de las cosas que nosotros teníamos en el mundo, porque lo tenemos a Él. Y porque Él nos ayuda, y yo creo en mi corazón y tú crees en tu corazón que Dios te puede ayudar a quitar todas esas cosas. Porque nosotros como los siervos de Dios obramos y somos nuevas criaturas en el Señor. Entonces recordemos siempre que ya nosotros no vivimos. Ese sería el ideal, que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Amén. Entonces sigue diciendo la palabra. Dice el verso 9, al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho, anduvo, y era día de reposo aquel día. Porque la otra cosa interesante aquí es que este milagro el Señor lo realizó en un día de reposo. Y sigue diciendo el verso 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Entonces miren que aquí empieza la controversia. Aquí viene ya en donde ya aquí miraron, bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Mire, entonces miremos. Estas personas judías que quizás de pronto pasaron muchas veces por el estanque y quizás vieron a este señor tirado en ese camastro, quizás alguna vez le dieron alguna limosna, ¿verdad? Pasaron y lo veían, porque la palabra es clara cuando dice que fueron casi 40 años que ese señor estuvo atado a ese camastro. Quizás pasaban por encima del Señor y lo veían. Entonces resulta que aquí vienen nuevamente y entonces ya ven el Señor de pie con el camastro. Y ellos no les interesa más nada, no se admiran, no dicen, mira, pero esta era la persona que nosotros habíamos visto, mirado, nada, no. Ellos lo que tienen en cuenta es que el milagro sucedió en un día de reposo, y enseguida viene la acusación. Enseguida le dicen, a ti no te es lícito hacer esto. Y yo me imagino al pobre señor lo amedrentado que estaba, porque enseguida le vienen y le lanzan esa acusación de que no le es lícito. Es decir, como era día de reposo, no era lícito que le hicieran el milagro que le hicieron, básicamente. Y dice el verso 11, dice, y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces, mira lo que le responden. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo? Toma tu lecho y anda. Y ya en ese momento ya dice la palabra que el Señor ya no estaba, porque al Señor le plació hacer esa sanación con este señor. A él le llamó la atención, mire que había muchas personas en el estanque, pero a Dios le plació hacer el milagro con esta persona. Y cuando ya empezó el tumulto y el murmullo, miren que está, que sanó, que está de pie, que está caminando, entonces dice la palabra que el Señor ya no estaba ahí. Dice el verso 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Entonces miren que es bien tremendo la actitud que tienen estas personas judías, estas personas religiosas, porque como digo yo, estas personas llevan la religiosidad a otro nivel. Por eso era que el Señor les decía sepulcro blanqueado, les decía, ustedes que diezman la menta, el eneldo, pero no tienen un gramo de misericordia en su corazón para con el prójimo. Entonces, por eso yo digo, ellos llevan a otro nivel la religiosidad.
Cuando estaba estudiando este pasaje, yo leí una nota, una noticia que salió por allá en el año 92, 93, más o menos, allá en Israel, en un condominio de unas personas judías, y dice que hubo un problema y se incendió el apartamento. Y dice que eran estas personas llamaron al rabino, sí, porque como era día de reposo, justamente el inconveniente pasó un día de reposo. Y dice que ellos llamaron al rabino y en lo que le tardó a ese señor tomar la decisión de llamar o no llamar a los bomberos, porque era día de reposo, y ellos dicen que el teléfono utiliza corriente eléctrica. Entonces, como utilizan corriente eléctrica, no les es lícito levantar el teléfono en un día de reposo. Y en lo que le tomó a ese señor tomar la decisión de llamar a los bomberos, dice la nota que se quemaron 3 apartamentos. Entonces miren que es algo tremendo la religiosidad de estas personas. Y eso estamos hablando, eso pasó en el año 92, 93. O sea, estamos hablando de una época actual. Entonces se pueden imaginar en la época de Cristo cómo se podían comportar. O sea, algo totalmente tremendo y sin palabras. Por eso ahorita les decía que ellos veían a este pobre señor que estaba tirado, después lo vieron que está de pie y ellos, eso no les impresionó. Y a ellos a eso no les importaba. A ellos les importaba era quién había cometido la falta. ¿Quién había osado hacer algo en el día de reposo? Porque así son estas personas. Dice el verso 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Entonces miremos esta exhortación que el Señor le hace aquí. Nuevamente, este Señor se encuentra con Cristo. Dice que lo halla en el templo, dice aquí la palabra, que después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, no peques más para que no te venga algo peor. Esta exhortación que el Señor hace aquí también nos las hace a nosotros hoy en día igual, porque el Señor siempre nos advierte, Dios siempre está pendiente de sus hijos. Y el Señor nos dice, no peques más, trata de hacer las cosas bien. Nosotros, como hablábamos ahorita, podemos nosotros hacerlo. Es muy difícil, sí lo es. Por eso es que la Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Porque es que hacer la voluntad de Dios no es fácil. Doblegar esta carne no es fácil, pero es algo que sí podemos hacer. ¿Sí? Así como el Señor le hace esta advertencia a este Señor, Cristo le hace esta advertencia a este Señor, nosotros también tenemos que tener en cuenta eso. No seguir lo que hacíamos antes porque puede pasar algo peor, como le dice él aquí. Cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos envueltos en delitos y pecados. Conocemos del Señor y lo ideal o lo que se espera cuando se tiene un verdadero cambio con el Señor es que Dios obre y que yo le permita al Señor que obre verdaderamente en mí. ¿Sí? Ese es el ideal, eso es lo que el Señor quiere y es que necesariamente es así, porque cuando nosotros conocemos del Señor necesariamente tiene que haber un cambio, porque es que la misma palabra nos enseña que ella es como una espada que entra, penetra profundo, dice que es de 2 filos, te penetra hasta lo más hondo. Entonces debe haber un cambio significativo. Claro que sí. Cuando no hay un cambio significativo es porque yo no estoy haciendo lo que me toca. Es porque estoy haciendo como comúnmente llamo yo arañando. Y eso es bien tremendo. Porque a veces sabemos unos que ni arañamos, pero a veces sí. Entonces yo digo sí, soy cristiana porque yo oro, porque ayuno, ¿verdad? Y todo bien. Pero hace falta mucho más, ¿sí? Para nosotros no arañar. Y a veces nosotros vemos que hay hermanos en Cristo, porque estamos aquí específicamente de los hermanos, porque está, las personas que son del mundo, pues allá están, en el mundo, que son del enemigo, como dice Pablo. Pero nosotros que conocemos del Señor, a veces nosotros hacemos eso, arañar. A veces nosotros no nos entregamos verdaderamente. Y por eso es que vemos que tienen 5, 10, 15, 20 años y todavía nos comportamos de la misma manera. ¿Sí? Y uno se pregunta y uno dice, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué el Señor no ha obrado? El Señor no ha obrado porque yo no le he permitido al Señor que obre.
El Señor no obra porque yo todavía quiero vivir en lo mismo, quiero seguir prestándole atención a mi carne, ¿sí? Y es algo difícil, pero sí lo podemos hacer, lo podemos lograr. Cuando nosotros queremos verdaderamente hacer las cosas, se pueden hacer. Y es que hay que hacerlo para que no nos pase algo peor, como la advertencia que le dice el Señor a este hombre. Le dice, mira que no peques más para que no te venga algo peor. A veces nosotros nos quejamos de muchas cosas, que las cosas no salen como nosotros queremos, que tenemos planes y esos planes se vienen abajo. Eh, pero no caemos en cuenta o no queremos reconocer que nosotros somos los que tenemos la culpa de que las cosas no salgan como nosotros queremos. Porque a veces nosotros, primero impera nosotros, de nuestra naturaleza, lo que yo quiero. Y digo que soy de Cristo, pero realmente no hago la voluntad del Señor y dejo al Señor a un lado, lo tengo en poco. Y creo que hago las cosas bien como nos hablaba el pastor hace unos días. Y él decía que no todo el que es cristiano, no todo el que ora es cristiano, no todo el que ayuna es cristiano, no todo el que se arrodilla es cristiano, porque todas esas cosas las podemos hacer. Pero lo que interesa es nuestro corazón, lo que interesa es lo que está por dentro. Recuerden que la palabra dice que lo que nos contamina no es lo que entra, sino lo que sale, la intención del corazón. Entonces, a veces las cosas no nos funcionan porque nosotros creemos que somos del Señor y nos llamamos cristianos, pero no hacemos lo que verdaderamente el Señor manda de nosotros, y por eso es que a veces las cosas se tuercen y por eso viene a nosotros la frustración, porque no hacemos las cosas como son. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta estas palabras, hacer las cosas correctamente. Cuando nosotros, nuevamente digo, conocimos al Señor, Él echó esos pecados al mar del olvido. El Señor ya no se acuerda, nuestra vida es otra. Entonces tenemos que comportarnos de acuerdo a eso para que te vaya bien, para que hagas todas las cosas, para que todo lo que tu corazón desee, Dios tenga bien dártelo, si es la voluntad de Dios. Pero que no quede de mi parte, que yo haga las cosas en el Señor, que cuando yo le ore al Señor, el Señor se dé cuenta que mi corazón verdaderamente está por Él, que estoy caminando conforme Él quiere que yo camine, para que no me venga nuevamente, como dice el versículo, algo peor. Dice el verso 15, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Entonces miren aquí que este señor, cuando se da cuenta quién fue la persona que le hizo el milagro, inmediatamente él corrió, pan, y les dijo. Y entonces uno dice, ay, qué feo, ese hombre traicionó, ese hombre hizo, ¿verdad? Culpó al Señor. Pero es que resulta, como hablábamos ahorita, que este señor tiene que estar intimidado, porque miren la acusación que estos hombres cuando le dijeron, a ti no te es lícito tener ese lecho, hermano. Entonces, es decir, tú no puedes andar así, porque es el día de reposo. El pobre señor tiene que estar súper asustado. Así que cuando él se enteró de quién era, fue y dijo, porque las leyes en ese entonces eran bastante severas, así que los castigos eran bien tremendos, incluso dependiendo lo que tú hicieras. Dice que podrían llegar a apedrear a la persona. Entonces miren que se entiende que el Señor tuviera miedo, y que cuando se enterara, y cuando se enteró de que quién era el que lo había sanado, pues él fue directamente, y vamos a decir que él lo acusó, él dijo quién era el que lo había sanado. Y dice el verso 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Dicen los maestros, los entendidos en los eruditos, dicen que este milagro que el Señor realizó fue el que dio pie a la persecución tremenda que tenía el Señor, porque cuando esto sucedió ya le colocaron el ojo, por llamarlo así. Sí, ya estaba como en el ojo del huracán. Dijeron, bueno, esta persona se atrevió a faltar en un día de reposo, hizo esto, entonces ya como que le pusieron como uno llama normalmente como la perseguidora. Le dicen que este milagro que él hizo fue el que dio pie a, bueno, todo lo que ya nosotros conocemos, y la persecución que el Señor tuvo. Dice el verso 17, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esta parte es bien, bien importante también. Mire cómo dice que
El Señor ahora trabaja y yo trabajo. Y el verso 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces miren cómo dice el Señor aquí, mi Padre trabaja y yo también trabajo. El trabajo que nosotros le hacemos al Señor es algo constante. Dios siempre está obrando, como dice la alabanza. Dios está obrando, aun cuando tú no creas, cuando tú pienses que el Señor está callado, el Señor está obrando. El Señor está haciendo. Por lo tanto, nosotros que somos siervos del Señor, es nuestro trabajo en el Señor es 24/7. Nosotros no siempre estamos ahí, por eso el Señor responde, Él no descansa, pues yo tampoco descanso. Y nosotros tampoco lo hacemos, que somos los siervos del Señor, siempre estamos en las cosas de Dios. Nosotros hacemos las cosas por Dios y para Dios. Recordemos que hay un versículo que dice, eso está en Corintios, primera de Corintios 15:5-8, que dice que estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Nosotros tenemos el mejor pagador que hay. Por eso vale la pena trabajarle al Señor. Vale la pena ocupar todo nuestro tiempo para hacer la obra de Dios. Él no descansa, nosotros tampoco, siempre estamos trabajando en la obra del Señor, como muy bien lo dijo Cristo. Siempre, porque nosotros sabemos que tenemos una recompensa, nosotros sabemos que el trabajo en Él no es en vano. Hay una palabra muy bonita en la Biblia que dice que cuando nosotros nos entregamos verdaderamente al Señor, cuando nosotros estamos bien con el Señor, hacemos lo que nos toca, somos obedientes a la palabra del Señor, dice que las bendiciones nos alcanzarán. Nosotros no tenemos necesidad de pedirlas. Tú no las pides, pero ellas te llegan, porque así dice la palabra. Dice que las bendiciones te alcanzarán. ¿Por qué? Porque somos obedientes a la palabra, porque estamos con el Señor, porque amamos hacer la obra de Dios y Dios conoce la intención de nuestro corazón. Dios sabe que lo que tú haces, si lo haces como es o lo haces para que los demás te vean o demás, pero el Señor también sabe cuando tú lo que haces, lo haces de corazón. Porque podemos engañar a todo el mundo, pero a Él no lo podemos engañar. Él sabe la intención con la que tú haces las cosas. Y cuando tú haces las cosas verdaderamente para Él, Dios te da esa hermosa recompensa que dice que las bendiciones te alcanzarán. Cosas que no esperabas y el Señor te sorprende. Porque como el buen padre que le gusta consentir a sus hijos, pues el Dios que nosotros tenemos, nuestro Padre Celestial, también le gusta consentir a sus hijos. Amén. Amén. Mis amados, esta fue la porción de la palabra que en el día de hoy el Señor nos trajo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros pendientes de estos preciosos mensajes que el Señor nos trae todos los martes. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar este tiempo con el Señor. Padre, gracias te damos, mi Rey, por este tiempo, Señor, que nos permitiste para compartir esta preciosa palabra, Señor, que tú nos enviaste en esta noche, Señor. Gracias, Padre, bendice con bendición de lo alto a todos mis hermanos, Señor Dios. Padre, que esta palabra, mi Rey, se quede grabada en el corazón de cada uno de ellos. Señor, bendice a nuestros pastores, mi Rey, bendice a toda la congregación de Dejando Huella, mi Rey. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Ha sido un gusto poder estar aquí en esta noche acompañándolos, compartiendo la palabra del Señor. Un abrazo. Dios los bendiga.